Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar nuestro contenido, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes desde el Instituto Mexicano de la Radio para AM y FM. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un súper invitadazo que nos va a platicar de su reciente obra, La Suprema Corte en la Revolución, que fue una obra publicada recientemente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestro querido invitado es el doctor José Ramón Cosío, quien, estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad de Colima, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, así como otra maestría en Derecho por la UNAM, la máxima casa de estudios, y un doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador sobre todo en temas de derecho constitucional y fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, bienvenido a Limer Radio. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar contigo, estar con tu audiencia. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Pues muchas gracias a usted, doctor, y platíquenos desde esta perspectiva que usted es constitucionalista, ¿de qué va esta obra que acaban de publicar con la Universidad Nacional sobre la Suprema Corte en la Revolución? Yo durante varios años estuve acumulando, estudiando este proceso revolucionario y un querido exalumno, pero también muy querido amigo, Omar Hernández Salgado, había trabajado su tesis de licenciatura en el ITAM acerca de la elección de los ministros de la Suprema Corte después de la promulgación de la Constitución de 17. Entonces un día conversando los dos decíamos vamos a hacer un libro sobre este periodo tan interesante y afortunadamente la doctora Elisa Speckman, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional, nos convocó a escribir un libro de divulgación, lo cual no quiere decir superficial desde luego, acerca de un tema de la Suprema Corte. Entonces, tomando todos estos elementos, Omar Hernández Salgado y yo nos dimos a la tarea. Y lo que quisimos hacer es analizar qué sucedió con la Suprema Corte de Justicia durante el proceso revolucionario. El libro entonces empieza analizando cuál era la situación de la Corte a final del Porfiriato, lo voy a decir así, antes de las elecciones de Madero, y termina precisamente con la elección de los ministros conforme a la Constitución de 1917 en junio de ese año. Entonces este es el arco histórico, por decirlo de esta manera, del libro y ahí está este trabajo. La verdad le quedó muy bonita la edición a la Universidad Nacional, pusieron algunas fotografías de los ministros, algunos momentos importantes del constituyente y creo que para quien esté interesado en la historia de México, en la historia judicial, en fin, tenga una curiosidad del libro, puede resultar interesante, insisto, no lo llenamos intencionadamente de notas ni de fechas, sino tratamos de hacer una narrativa sobre los grandes momentos que vivió y que no vivió, ahora diré por qué más adelante, la Suprema Corte en estos años. Y ahorita que nos está diciendo de estas grandes etapas que contempla esta obra, sobre todo de los grandes momentos que ha enfrentado, vivido la Suprema Corte en el país, ¿cuáles podrían ser los más principales? Mira, empezamos con el Porfiriato y lo que identificamos, esto ya estaba muy analizado, es cómo se elegían a los ministros entonces. Hay que recordar que en la Constitución de 1857 los ministros eran electos en una elección indirecta de primer grado, es decir, todos los hombres, porque entonces eran hombres nada más, mayores de 21 años, podían votar. Elegían una junta electoral, un colegio electoral, y estas personas eran las que participaban en la elección de los ministros. Desde luego que ya hacía prácticamente todo el Porfiriato, pero de manera muy destacada ya en el siglo XX, pues los ministros dependían completamente de Porfirio Díaz. Esta forma de la elección era simplemente una mascarada, una farsa, en donde el presidente Díaz escogía a los que iban a ir
como ministros y estos eran los que actuaban como tales. Y es interesante esto porque si uno revisa la biografía de los ministros, pues algunos habían estado en otros cargos públicos, iban a un cargo, iban a otro, iban a una secretaría, es decir, era una circulación de las élites porfirianas decidida por el general Díaz fundamentalmente. Entonces este es un primer elemento. En segundo lugar, para entonces, y en parte por esta dependencia de los ministros al general Díaz, había muchísimas críticas al Poder Judicial. Todavía estoy hablando de antes de la Revolución. Lo que teníamos es que, pongo un ejemplo muy importante, cuando los hermanos Flores Magón comenzaron con la publicación de su periódico Regeneración, no era un periódico revolucionario en el sentido que ahora nos podemos imaginar. Fíjate cómo era un periódico que hacía críticas a la justicia, no a la justicia divina, no a la justicia trascendente, sino a la justicia que se impartía todos los días por jueces, magistrados y ministros en el país. Entonces, era una justicia muy, muy crítica. Y también era una justicia que tenía un descrédito muy grande en ese momento, insisto, porque formaba parte de la mecánica porfirista que se estaba suscitando. Entonces ahí había asuntos muy importantes. Ahora, escribe Madero su libro, La sucesión presidencial de 1910, y hay una crítica, no muy extensa, pero sí hay una crítica hacia el Poder Judicial, hacia el juicio de amparo, hacia la Suprema Corte, las situaciones que acabo de mencionar. Y cuando viene la renuncia de Díaz, la llegada de Madero al poder, Madero no cambia a la Suprema Corte de Justicia y después se demostraría, sigue siendo, por las razones que dije del vínculo con el general Díaz, una corte porfiriana, y esto va a generar una enorme cantidad de problemas. Entonces aquí tenemos una primera etapa. La segunda etapa yo la pondría de esta forma: estamos ya bajo el gobierno maderista y después venimos con la sucesión de León de la Barra como presidente, lo sustituye al general Díaz y Madero, y en esos dos periodos presidenciales, insisto, no hay un cambio en ninguno de estos dos momentos. Después viene lo que yo creo que es el momento más triste, más penoso de la Suprema Corte, que es el que tiene que ver con el golpe de Estado que da Victoriano Huerta, apoyado, ya se sabe, por la Embajada de los Estados Unidos, por un conjunto de militares que estaban a favor de la continuación del porfirismo dentro de otra forma. Digamos, la segunda etapa, que me parece que es penosísima, y si quieres pues nos detenemos un momento en ella, tú mandas, pero creo que vale la pena, si te gustaría que la exploráramos para poder seguir como en un cierto orden cronológico. Claro que sí, porque ahorita nos está hablando de varios puntos muy importantes, como es la dependencia judicial que en ese momento se presentó, las críticas al Poder Judicial de los medios de comunicación que en la época existían, es decir, los medios tradicionales, aunado al oficialismo que en ese momento se presentaba, y bueno, la separación que se da a través de un golpe de Estado, en el cual pues sin duda genera un escenario muy complejo. Pero ahorita que nos está platicando de esta etapa, quisiera que nos abordara lo que nos iba a explicar para darle mayor continuidad y también llegar a excelentes conclusiones. ¿Cómo no? Mira, te acordarás que se presenta un momento en donde lo que se llama ahora la decena trágica, aquellos días en que se da el golpe de Estado, se detiene por Victoriano Huerta y los generales, y el embajador de los Estados Unidos que lo acompañó en esa aventura muy complicada, los detienen en Palacio Nacional, y estando detenidos, manda Victoriano Huerta un telegrama al presidente de la Suprema Corte, y después los manda también a los gobernadores de los estados, al Congreso, diciendo que tiene detenido al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, y que él, de acuerdo con el sistema escalafonario que se seguía en la Constitución 57, en primer lugar se hacía presidente a falta del presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, y después Victoriano Huerta ocupa el poder. Manda el telegrama a la Suprema Corte y les pide que tengan una acción patriótica. Normalmente los cínicos, lo sabemos desde siempre, se ocultan detrás del nacionalismo y de la patria y de estas grandes palabras para lograr sus propósitos, y se recibe un telegrama. El presidente de la Suprema Corte, yo creo que con buenas razones, convoca al día siguiente a una sesión extraordinaria para ver qué respuesta van a dar los ministros al telegrama de Victoriano Huerta. Y cuando se da la sesión, está en las actas
internas de la Corte, los 3 ministros ya tienen preparada la respuesta aceptando el golpe de Estado y aceptando que Victoriano Huerta, bajo un mecanismo, insisto, completamente irregular, se constituya en el presidente de la República. Esto es muy importante porque en ese mismo día Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, hace un pronunciamiento desconociendo a Huerta y convocando efectivamente a la revolución. La legislatura del estado de Coahuila le confiere facultades extraordinarias y al conferirle esas facultades extraordinarias, pues inicia la revolución. Tan es grande este impacto que cuando Venustiano Carranza emite el Plan de Guadalupe, con el que pues realmente se le da una formalización al acto revolucionario, determina que se desconocen a los poderes federales y que cuando se convoque a nuevas elecciones, una vez que se restablezca el orden jurídico en el país, pues se sustituirán a los titulares de estos órganos. Entonces, si uno ve ese momento, la Suprema Corte de Justicia perdió completamente, ministro presidente, en ese entonces perdió completamente el rumbo jurídico, prefirió y decidió alinearse con Victoriano Huerta y los golpistas, no mantener la institucionalidad que claramente representaban Madero, Pino Suárez y muchas otras personas, y se acogió y reconoció al golpe de Estado. Yo creo que de verdad este es uno de los actos más vergonzosos y me parece que se produce porque los ministros dejan de pensar en derecho, dejan de pensar en la Constitución para incorporarse, para agregarse como parte del proceso político. Todavía después de estos elementos, la Corte siguió actuando y después vienen otras etapas que son muy interesantes para lo que estamos conversando en el libro que Omar Hernández y yo escribimos. Bueno, ahorita vamos a hacer una breve pausa, querido doctor, y sin duda hay que retomar cuál fue entonces el rumbo que siguió después de esta pérdida de institucionalidad, esta pérdida del marco jurídico para unirse a las personas que en ese momento estaban en el poder. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos con el doctor José Ramón Cosío. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa y estamos conversando con el doctor José Ramón Cosío, quien nos está explicando de la reciente obra de la Suprema Corte en la Revolución, las diversas etapas que enfrentó para poder consolidarse. Sin embargo, esta institucionalidad, esta legitimidad institucional, pues llegó después de varias etapas, sobre todo por el tema de la dependencia judicial que existía en esa época, aunado a que se presentó la revolución y derivado de ello pues se perdió un poco el rumbo jurídico, el rumbo constitucional. Pero ya volvimos, querido doctor, y platíquenos qué pasó después de este escenario. Pues mira, después de que la Suprema Corte reconoce a Victoriano Huerta, la Corte sigue trabajando, voy a decirlo así, en situaciones de normalidad o de cierta normalidad. Los jueces y magistrados siguen conociendo los amparos, ahí están las decisiones. En la Corte, la verdad, y el Poder Judicial pasan a un plano menos relevante porque hay una lucha armada en el país que representa, o el orden jurídico que representa a Victoriano Huerta, pues se puede aplicar allí donde hay una presencia militar de las fuerzas de Victoriano Huerta. En donde no las hay, en donde hay presencia de Emiliano Zapata, de Álvaro Obregón, de Pancho Villa, pues evidentemente ese orden jurídico no se puede aplicar. Lo que es muy interesante de esto, y decía yo que desde el Plan de Guadalupe se dijo que se desconocía a la Suprema Corte, al Poder Judicial y a todos los gobernadores que hubieran apoyado el golpe de Estado de Victoriano Huerta, lo que acontece en ese momento es muy interesante porque el general Obregón avanza
hasta muy cerca de la Ciudad de México, firma los tratados de Teoloyucan y entra a la Ciudad de México. Y cuando entra a la Ciudad de México, en el Plan de Guadalupe, suspende las actividades de la Suprema Corte de Justicia. Esto acontece en 1914. Y es interesante porque el país se queda sin Suprema Corte de Justicia. Empieza a gobernar de una forma, digamos así, más general Venustiano Carranza, pero en ese gobierno de Venustiano Carranza, como recordamos, se presenta la segunda etapa de la lucha armada de la Revolución. Entonces, otra vez se aplica el orden jurídico del carrancismo, por decirlo así, del constitucionalismo en aquellos lugares donde hay una presencia armada. Y una parte muy importante de la justicia en la Revolución se da, dado que la Suprema Corte está cerrada, por los tribunales militares y por algunos órganos que actúan de esta forma. Entonces, de 14 hasta junio de 17 no hay Suprema Corte de Justicia en México, como una forma de demostración hecha por el ejército constitucionalista y por Carranza, en que lo encabezaba, en el sentido de esta corte jugó al golpe de Estado, legitimó el levantamiento de Victoriano Huerta, consecuentemente la corte queda desaparecida. Ahora, el 1 de diciembre de 1916, recordamos, después de un proceso electoral, Venustiano Carranza se presenta en el Teatro de la República y en Querétaro y presenta su informe para decir, déjame decirlo de esta forma coloquial, cuáles van a ser los cambios a la Constitución de 1857, entre otras cosas. Entonces aquí empieza una discusión muy interesante acerca de lo que le correspondía hacer a la Corte, la manera en la que se iban a designar a los ministros, las funciones que iban a tener. La verdad, la Corte no es, y el Poder Judicial en general, no son motivo de grandes discusiones en el Congreso Constituyente de 16-17. Es un Poder Judicial que sigue formas muy tradicionales, formas muy canónicas, pero sí hay un cambio muy interesante porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a ser designados mediante la participación de las legislaturas de los estados y del Congreso de la Unión. Este es un momento también muy interesante. ¿Y eso qué genera? Que cuando entre en vigor la Constitución el 1 de mayo de 1917, pues rápidamente se tengan que hacer los procesos para designar a los nuevos ministros y permitir que la Suprema Corte de Justicia esté funcionando en junio. También esa parte del libro la tratamos María Hernández y yo, para ver de dónde provenían los ministros, cuáles eran sus relaciones políticas o cuáles eran sus cualidades jurídicas. Algo interesante aquí es que a los ministros en la Constitución de 1857 no se les exigía título de abogado. De hecho, Porfirio Díaz fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero en la Constitución de 1917 sí se exigía que se fuera licenciado en Derecho y que se tuvieran años de práctica profesional. Justamente nos hace cuestionarnos cómo fue entonces que se pudo reconstruir al Poder Judicial desde la máxima instancia, que es la Suprema Corte, y poder otra vez legitimarse hasta nuestros días. Fíjate qué buena pregunta, porque vienes de un proceso revolucionario donde no hubo corte, donde los jueces de distrito poco a poco fueron avanzando después de este descabezamiento que se dio. Pero al entrar en vigor la Constitución de 17 y después de haber tenido una lucha armada tan feroz como la que tuvimos en el país, entonces sí hacía falta volver a construir un orden jurídico. ¿Y cómo se hizo? Bueno, las primeras decisiones de la Corte, esto no lo trata el libro, pero es conocido, hay algunos otros historiadores de la Corte. Recientemente Pablo Mijangos publicó un libro muy bonito, muy bien hechito, sobre la historia mínima de la Suprema Corte en el Colegio de México. Ahí están los trabajos de Lucio Cabrera, del doctor Fixamudio, en fin, hay exploraciones sobre estos elementos. Lo primero que hizo la Corte, y va a parecer trivial y no lo es decir, todas las cuestiones relacionadas con la Constitución de 1857 tienen que ser vistas a la luz de la Constitución de 1917. Ahí hay temas que después iban a ser importantísimos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las concesiones mineras o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo del petróleo, porque muchas de las compañías extranjeras, sobre todo estadounidenses y británicas, decían, como si hablaran, nosotros tenemos un título de explotación, nosotros tenemos una constitución, carácter minero básicamente, que está otorgada a la luz de la Constitución de 1857, y es muy interesante cómo se fue reconstruyendo
discutiendo distintos aspectos de la Constitución. La Corte participó en algunos momentos sobre la restitución de tierras, aguas y bosques a las comunidades que habían sido desposeídas de él. Este también es un punto muy importante. Otra cuestión, imagínate, el país quedó arrasado, muchísimas propiedades se perdieron, vidas, es decir, una cantidad enorme de cosas. Entonces la Corte tuvo desde su posición, junto con el resto de los tribunales, no había entonces tribunales colegiados de circuito, eso es una creación hasta 1950, pero sí hubo la posibilidad de reconstruir este tejido jurídico y este tejido social que se había pues rasgado increíblemente o de una forma muy violenta con motivo de la lucha armada. Pues qué obra tan más interesante, doctor, porque analiza varias etapas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo cómo fue transitando de la dependencia a la independencia judicial, a que si bien seguimos con críticas al Poder Judicial, bueno, estas han transitado no solamente por cuanto a los medios de comunicación, sino también al contenido en sí mismo, y que bueno, es importante tener a un Poder Judicial independiente y que no pierde el rumbo jurídico como pasó a nivel histórico. Pero querido doctor, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirle redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlo? Mira, participo en bastantes cosas. Los martes a las 8:30 de la mañana estoy en el noticiero de Carmen Aristegui. Los miércoles estoy en la noche con Leonardo Curcio en su programa de Radio Fórmula. Una semana escribo un artículo en El Universal. Otra semana escribo en El País México. Y bueno, también tengo una actividad importante, creo, en X, antes Twitter. Y ahí estoy publicando comentarios, artículos, tratando de divulgar información jurídica y también información general. Estoy en LinkedIn, tratando pues, de mantenerme actualizado en estos aspectos con publicaciones, comentarios. Tengo varios seminarios en el Colegio Nacional, que soy integrante, y también otros en los que participo en el Colegio de México. Tengo la enorme fortuna de ser profesor allí en el colegio. Entonces, en todas estas actividades, pues tratando de tener una posición, pienso yo, de crítica constructiva, uno, y dos, pues tratando de aportar algo a la cultura jurídica del país, que es tan importante para evitar que se siga lastimando a tantas personas como se está sucediendo en el país. Pues sin duda tenemos una gran oferta de divulgación para poderla encontrar, doctor, en diversas plataformas digitales, en formatos tradicionales, como nos decía, en la radio, publicaciones para diarios de difusión nacional. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, querido doctor, y yo quiero agradecerle el que haya participado para el Instituto Mexicano de la Radio y comentarnos sobre esta reciente obra que sale por parte de la Universidad Nacional, en el cual pues no solamente habla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la época de la Revolución, sino también la evolución que ha tenido en sí misma la institución. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós, muchas gracias, doctor. Gracias. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.